llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, toda meta se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no perdamos la confianza. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para emprender el porvenir. Movimiento nacional por la esperanza. Toda meta es visible, todo se alcanza. Movimiento nacional por la esperanza. El futuro si es posible, no pierdas la confianza. Oye, es el movimiento nacional por la esperanza, donde todo se hace posible, donde todo se alcanza. Sembrando el futuro, haremos historia y a paso seguro, veremos la gloria. Sembrando el futuro, haremos historia. Llegó ese momento, llegó la hora, poquito a poquito todo mejora. Sembrando el futuro, haremos historia. En la confianza de saber que con fe y esperanza va a suceder. Sembrando el futuro. Y ahora quiero que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. No, 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 no. Es un movimiento, una fuente de esperanza. Nunca dejes de creer. El que persevera alcanza. Ha llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Y la meta no es lejana si tenemos la confianza que la fe y la voluntad mueven montañas. Es la hora del cambio, tu energía es tu aliado y la mano que te ayuda a resurgir. Porque en este movimiento la humildad es el secreto y el motor para
ofrecer momentos de felicidad y distracción. El segundo objetivo fue transmitir un mensaje sobre la importancia del estudio. Desafortunadamente, como les platiqué hace algunos meses, cada vez son menos los niños y jóvenes que deciden continuar estudiando. Actualmente, solo hay 27 alumnos en la primaria y esta situación debe preocuparnos. Debemos trabajar juntos para ofrecer soluciones que incentiven la educación y el desarrollo de nuestros jóvenes. Y el tercer objetivo fue reflejar que el Movimiento Nacional por la Esperanza no solo se encuentra en las grandes ciudades, sino que también llega a las comunidades más remotas. Esto demuestra que nuestro compromiso es verdadero y que estamos dispuestos a llevar nuestros esfuerzos a donde más se necesite. Compañeros, el evento fue todo un éxito y ver la alegría de todos fue un regalo invaluable. Con orgullo les comparto que hicimos la donación de un proyector para que las clases sean más dinámicas y beneficiosas, facilitando el aprendizaje y volviendo la educación un poco más interactiva. Este proyecto no se pudo haber realizado sin el acompañamiento de nuestro dirigente, el profesor René Bejarano, a quien en nombre de los alumnos de la escuela primaria César Sandino, de los profesores y de mi persona, de la escuela, el profesor Eduardo Cirilo, y a la maestra Guadalupe Cruz, quienes nos brindaron todas las atenciones necesarias para poder llevar a cabo este proyecto. Esto solo es el comienzo, y desde el Movimiento Nacional por la Esperanza reafirmamos pueblos originarios, porque su historia y su futuro son parte de nuestra identidad. Juntos, construyamos un camino hacia un futuro más justo. ¡Viva nuestros pueblos originarios! ¡Viva Oaxaca y que viva México! Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Juan Montalvo, por este mensaje. Ahora
que en algún momento nos puede... Yo creo que Irán será retribuida, que Irán será reivindicada, restituida, restaurada y todas las personas que viven en ella podrán recibir reintegración. Creo en el buen vivir y yo elijo creer en esta promesa no como algo supersticioso o como si fuera una metáfora, una leyenda antigua, sino elijo creer con esperanza por creer que el contexto internacional, a pesar de los grises, de los claroscuros, de todo lo que está pasando en esa región, yo elijo creer una promesa de que el buen vivir de esas personas que están atravesando eso será restaurado. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero David Hernández, por compartirnos esta reflexión. Ahora le cedemos el micrófono al compañero Denzel Carrillo. Muy buenas noches, compañeros, un placer saludarlos. Como siempre, agradeciendo al compañero Noé Flores, el profesor Neve Jarano, quienes me dan la oportunidad de representar a los Jóvenes por la Esperanza, del Movimiento Nacional por la Esperanza. Quiero compartirles algo muy bonito que sucedió este fin de semana, y es que la esperanza llegó a Chicontepec, Veracruz. Tuve la oportunidad de ser acompañado con un grupo de jóvenes a la comunidad de Chicontepec, Veracruz. La verdad es que fue para mí algo maravilloso. Hicimos 10 horas de viaje de ida porque desconocía bien cómo funcionaba la ruta de Ciudad de México hacia allá. Resulta que de día pues hace algunas paradas, pero esto me permitió conocer algunas comunidades y bueno, subir por la parte más frondosa y bonita que tiene la sierra. La verdad es que íbamos con la expectativa de poder brindar y compartir conocimiento. Para quienes no lo sepan, me dedico a dar conferencias en secundarias, preparatorias y universidades desde hace más de 4 años, y es por eso que el maestro Manuel Francisco Martínez Martínez, quien es representante de la Universidad Huasteca Veracruzana, se contactó con nosotros. Comentarles que el mismo maestro pues, es parte del Movimiento Nacional por la Esperanza y nos ofreció poder acompañarlo a la Huasteca a impartir estas charlas. Fue algo increíble porque, bueno, se les habló sobre desarrollo personal principalmente, Power Skills para la vida y sobre seguridad de la información. Estos talleres fueron impartidos en 2 días, el día sábado y domingo, para jóvenes de la Universidad Huasteca Veracruzana y para sus padres. Pasaban algunas cosas que me gustaban y me extrañaban al mismo tiempo. Por ejemplo, la mayoría de preguntas que les hacía, si conocían que era una habilidad blanda, que era una Power Skill, si conocían cómo desarrollarlas, la respuesta siempre era no, algo que me preocupaba, pero que al mismo tiempo pues, me parecía una gran oportunidad porque fuimos nosotros quienes les hemos enseñado al respecto. Se les habló sobre el desarrollo personal, cómo trabajar en equipo, cómo hablar frente al público, cómo obtener contactos en este mundo de contactos y pues estas habilidades interpersonales que nos permiten conectar con otros, algo que me parece muy importante que hagamos hoy en día, ¿no? Generar equipo, poder contribuir entre todos. La verdad es que los chicos súper atentos, escuchando todo el tiempo lo que estábamos hablando, poniendo atención, haciendo sus notas. Me pareció impresionante el nivel de atención que nos pusieron en realidad, porque para serles sincero, a veces en algunas preparatorias y universidades me cuesta retener la atención de los jóvenes, principalmente por los dispositivos móviles. Pero bueno, el segundo día hablamos sobre seguridad de la información. En este mundo tecnológico lo que hoy más nos importa y debemos cuidar son nuestros datos, nuestra identidad. Se les habló sobre cómo protegerse en redes sociales, a los padres de familia, a los jóvenes, cómo actuar ante una llamada de extorsión, cómo evitar que les robaran sus datos mediante mensajes de phishing, en correos o en SMS, a través de llamadas. Se les dio todas estas medidas de prevención. Lamentablemente sí, en esa comunidad han recibido muchos ataques de extorsión por llamadas y ahora ya saben qué hacer al respecto, cómo
no preocuparse, cómo pensar un poco más. Ya saben cómo piensa el atacante, cómo evitar que los vulneren, cómo evitar que les roben la identidad. Se les enseñó cómo activar el doble factor de autenticación para que no les roben ninguna de sus cuentas. Se les enseñó un poco sobre el carding y cómo pueden cuidar sus cuentas bancarias para evitar que por un error o un descuido pues les roben sus ahorros. La verdad es que fue maravillosa la forma en la que nos recibieron y en la que nos despidieron. Debo comentarles que probé los tamales más ricos que haya probado en mi vida, el pan más delicioso que haya probado además, y nuevamente un reconocimiento y un agradecimiento al maestro Manuel Martínez, quien le hace llegar pues unas canastas de pan al profesor René Bejarano, a la maestra Dolores Padierna, y que además todos ya pudieron probar que se ha repartido. Es un pan exquisito porque lo hacen a la leña y bueno, por ahí me comentaron que es el mejor que hay en la comunidad. Yo puedo constatarlo porque probé de varios lugares y la verdad es que ese fue el más rico. Y oigan, pues por ahí sobró pan, entonces si alguien quiere otra pieza, por favor, nada más levantamos la mano y por ahí se van a estar acercando porque si no se va a quedar y para qué. Miren, ya tenemos ahí unas manos levantadas. Queremos terminar con el pan, por favor. Y sobre todo, la verdad es que la despedida que nos dieron fue maravillosa, algo que por supuesto no esperaba. La comunidad, los directivos nos despidieron a mí y a mi equipo con coronas de flores, con collares de flores, a todas las chicas que estaban presentes, estudiantes, maestras, a una chica de parte de mi equipo, les regalaron flores, reconociendo a las mujeres que estaban en el espacio. Por supuesto, pues fue algo maravilloso para mí, algo que realmente no esperaba. Normalmente cuando he ido al TEC de Monterrey, a la Ibero, nada más me da un reconocimiento, una foto y con permiso, ¿no? Acá realmente fue algo increíble, principalmente la comunidad, que el par de días que estuve por allá, pasaba o estaba en donde estuviera y todos me saludaban, buenas tardes, buenos días. No sé, en serio fue algo que me llenó de mucha alegría. De hecho, ni siquiera extrañé la ciudad, para serles muy sincero. Y las vistas son espectaculares. Entonces, si no han visitado la Huasteca Veracruzana, Chicontepec de Veracruz, es bellísimo. Les recomiendo que vayan en la noche porque es una ruta más directa y nada más se hacen 6 horas y media. Eso lo aprendí de vuelta. De ida en el día se pueden hacer como 10, así que vayan preparados. Y bueno, pues con esto mencionarles que la esperanza llegó a Chicontepec. Estaremos este próximo fin de semana yendo a Poza Rica a dar charlas a jóvenes de bachillerato y secundaria para aproximadamente 800 jóvenes y padres de familia. Y dentro de 15 días estaremos en Veracruz haciéndolo con 2,000 jóvenes y padres de familia. Esto es un esfuerzo más por parte del Movimiento Nacional por la Esperanza, desde Jóvenes por la Esperanza, desde la Red para la Generación del Conocimiento e Innovación Abierta, que es la organización que represento, y con acompañantes como el ingeniero Axel Jiménez, la licenciada Anaí Quintero, los físicos Daniel Alfaro e Iván Hernández, a quienes les mando un saludo y en serio un gran reconocimiento, porque hicimos algo que habíamos soñado desde el principio cuando generamos esta iniciativa, llegar a diferentes partes de México y no solo quedarnos en la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Denzel Carrillo. Nos vamos hasta Michoacán y le cedemos el micrófono al compañero Rubén Rodríguez. Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Nos es muy grato estar el día de hoy aquí en esta mesa. Ahora sí que lo hemos visto siempre a distancia y por internet, y por ahí le mandamos corazones al profe René Bejarano, no nos los contesta, pero se los mandamos. Y bueno, ahora sí, como dice una estrella muy famosa, ¿no? Mamá, prende la radio que estoy saliendo en televisión, prende la grabadora. Pues desde Michoacán, desde Pátzcuaro, una hermosa ciudad que converge precisamente entre la cultura, la tradición y algo de historia precisamente en materia purépecha. Para nosotros ha sido muy importante contribuir desde el ámbito de la educación, es algo que hemos venido generando ya desde hace algunos años, aunque me veo muy joven, yo sé, las personas piensan que tengo 18, no tengo 18, ya tengo un poquito más. Tengo 19 y medio. Tenemos ya algunos 12, 13 años incursionando en el ámbito educativo, específicamente en nuestra región. Es muy importante desde las organizaciones civiles, iniciamos desde las organizaciones civiles al trabajo precisamente en materia de educación y salud para
los jóvenes, las infancias, las juventudes, con respecto de crear y consolidar propuestas diferentes a lo que comúnmente estamos acostumbrados. Iniciamos un proyecto con unos compañeros un poco ambicioso en materia de tratar de incursionar en las comunidades, entendiendo que las instituciones el día de hoy se encuentran muy rebasadas y las necesidades están latentes. Y tenemos jóvenes profesionistas a los que les cuesta trabajo incursionar en el ámbito laboral, en donde les cuesta trabajo encontrar un espacio que les entregue no solamente la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, sino que sea un espacio digno en el que su contribución pueda ser valorada, pueda ser incorporada de manera importante al tema comunitario. Y comenzamos esta travesía, les comentaba, con la gestión a través del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en materia de programas. Llevamos a diferentes comunidades a lo largo de 5 años en materia precisamente de educación para la sexualidad, en materia de educación emocional, en materia de educación para la alimentación, para el tema de salud. Y este equipo ha ido fortaleciendo, a nosotros nos ha dado mucho gusto que se transformó en un semillero en el que los jóvenes que egresaban precisamente de esta formación pudieron incursionar y pudieron encontrar un camino, pudieron encontrar un lugar en este entorno social y se consolidaron como profesionistas desde una posición muy digna y muy apreciada por los centros comunitarios o los espacios comunitarios en las diferentes ciudades o diferentes municipios o comunidades. Iniciamos incidiendo en Pátzcuaro, Quiroga, en Erongarícuaro, en Tzintzuntzan, que son cabeceras, pero a su vez recorriendo las 14 tenencias de Erongarícuaro, las 8 tenencias de Quiroga, entre ellas una muy emblemática que es Santa Fe de la Laguna, en donde se consolidó el proyecto de Casa Hospital de Don Vasco de Quiroga. Para nosotros los pátzcuarenses, la figura de Vasco de Quiroga es alguien muy importante, muy representativo, porque entregó a las comunidades este pilar humanista sobre el trabajo y logró profesionalizar u organizar la producción de la artesanía, que para esta región es muy importante. Tzintzuntzan con sus diferentes comunidades y algunas de las comunidades de Pátzcuaro. Y hoy desde el ámbito en donde nos encontramos podemos incidir en las 54 comunidades del municipio de Pátzcuaro, en su cabecera también, en la mancha urbana y sus colonias, desde el ámbito educativo y desde donde nos encontramos, tratando precisamente de fortalecer los esfuerzos de la doctora Claudia Sheinbaum y de la Administración Federal para mejorar las condiciones de los espacios educativos al interior de nuestro municipio, que honestamente ha sido muy importante y se ha visto desde hace 4 años para acá, la acción y la mano precisamente en este lugar. Y muchos dirán, ¿por qué desde hace 4 años? Porque efectivamente creo que estamos viviendo 2 procesos, un primer proceso en el que se sentaron las bases y un segundo proceso en el que se está generando mucha acción dentro de los municipios y de las comunidades, y al menos a nosotros nos ha ido muy bien, a las escuelas nos ha ido muy bien. Tenemos escuelas totalmente transformadas, con entornos educativos muy abundantes, con condiciones dignas para las juventudes y las infancias. Y en ese mismo tenor hemos coadyuvado y nuestro proyecto inicial ha ido madurando y ha ido evolucionando. Ahora
hemos tenido la oportunidad de generar gestiones importantes para el sector educativo desde el ámbito de la salud y transversalizar las acciones a las áreas de juventud, de salud, de los deportes, de la educación, generando campañas de evaluación de todos los niños, de los 14,566 niños que tenemos en el municipio de Pátzcuaro, en educación básica, en materia de salud visual, en materia de dieta, en materia de salud ortopédica, en muchos aspectos, abonando un poco a los esfuerzos también del gobierno de la Secretaría de Salud y del gobierno federal a través de las diferentes acciones, pero desde las organizaciones civiles, y nos hemos convertido en eso, en eslabones que suman el esfuerzo conjunto de diferentes actores en la región y que buscan lo mismo que nosotros comenzamos a buscar hace 12, 13 años, que es que nuestro municipio cuente con espacios dignos, con una población atendida, con espacio para que las juventudes emerjan, se profesionalicen, se formen, contribuyan de manera productiva y consolidar un bienestar común para las diferentes comunidades. Y con ello pues se vienen más proyectos, se vienen más ideas, pero también requerimos aliados, requerimos amigos que nos tiendan la mano, que estén dispuestos a brindarnos el apoyo. Ahora que escuchaba lo que hace la red de jóvenes, yo creo que nos vamos a atrever a hacerles una invitación en próximas fechas para que puedan acompañarnos y ahora se traigan charales o se traigan pez blanco o una lancha, a ver si acá les sirve de… o charanda también, claro, allá se da mucho la charanda y el mezcal, entonces cualquiera de las dos, claro que sí. Eso es básicamente algo de lo que hacemos allá. Gracias, compañero Rubén Rodríguez. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Salvador Zaragoza. Buenas noches, compañeros. Gracias. De nuevo, un gusto estar aquí nuevamente acompañándolos y platicando. Si no tienes cuidado, los periódicos te harán odiar al oprimido y amar al opresor. Malcolm X, que por cierto se celebró el aniversario luctuoso el 21 de febrero. Se conmemoró, perdón. Los Terian se identifican con un animal no humano, no buscan la transformación física, es una conexión con el animal, es su teriotipo. Terian proviene del griego teriantropi, terion, bestia, y antropos, humano. Los Terian han ganado visibilidad entre los jóvenes a través de las redes sociales, especialmente del TikTok. Como toda tendencia, los Terian se han convertido en un distractor mediático para confundir a los jóvenes sin futuro, despojados de conocimiento, de pensamiento crítico y de identidad, por parte del capitalismo global y neoliberal. La revolución digital y la conectividad global permiten que tengamos prácticamente toda la información en un puño, pero paradójicamente nos convierten en analfabetas funcionales, víctimas del algoritmo si no tenemos cuidado, porque no solo distraen a los jóvenes, por ejemplo, aquí estoy yo hablando de esto. La juventud despojada de la herramienta del pensamiento y del conocimiento y sin futuro ante una realidad violenta a la que no puede manejar ni cambiar, prefiere involucionar, ser animal, reaccionar en vez de reflexionar,
aullar en lugar de hablar. De nada vale la palabra en una sociedad salvaje en la que rige la ley del más fuerte, sin ética ni honor. Mejor me regreso al origen donde no actúo dañando, lucho por sobrevivir, no por transformar. La humanidad es cruel y agresiva. En otros tiempos la juventud en busca de identidad y de futuro se hizo revolucionaria. El sistema capitalista, previa represión, también los absorbió al comercializar y banalizar el idealismo. Ahora lo hace con una herramienta más poderosa, que es inmediata y global, las redes sociales, desarmando cualquier argumento por medio de la posverdad, antes de que se pueda reflexionar. Esta nueva tendencia, producto de la inmediatez de la información y la carencia de profundidad de pensamiento, confunden a la juventud, aunque afortunadamente un vasto sector canaliza su natural rebeldía e inquietud en prepararse y ser agente de transformación y cambio, sobreponiéndose a la inercia mediática que lo pretende enajenar. Ante estos fenómenos sociales y mediáticos no se trata de juzgar, se trata de que reflexionemos y nos demos cuenta, aquí quiero insistir en mi discurso reiterativo, de la importancia de la educación desde la básica hasta la universitaria y de que la filosofía sea pilar fundamental, sin exageración, desde el jardín de niños. En esta revolución digital retomemos la importancia de la inteligencia humana y no ser dependientes solamente de la inteligencia artificial, estar encadenados al celular. Cambiemos por una inteligencia viva y cálida, humana, y no fría y sin alma, en la que se basa la lógica de los poderosos depredadores que optan históricamente desde el colonialismo por el genocidio para despojar, solo porque son más fuertes. Así lo hicieron en el sur global con los pueblos originarios de África y Latinoamérica, esclavizando y explotando el trabajo ajeno, con el solo ánimo de acumular riqueza. Así lo están haciendo ahora en Palestina y en el capitalismo neoliberal global, la nueva esclavitud. Ahí tenemos como ejemplo la nueva ley en Argentina, la ley laboral. Antes lo justificaron con el racismo y el esclavismo, cosificando a seres humanos. Ahora lo hacen con el clasismo, culpando al individuo por no echarle ganas, por no ser preparado, mientras cierran toda oportunidad de acceso al trabajo digno o al estudio, aislando a las personas, promoviendo el individualismo. Recordemos que nuestra naturaleza humana es la cooperación y el colectivismo. Desde siempre la ignorancia ha sido la mejor arma del sistema. Ahora la ignorancia se esconde en un mar de información, pero la misma herramienta que el capitalismo utiliza para manipularnos, nosotros la podemos utilizar para transformar. Este es el capitalismo especulativo digital. El capital es un algoritmo que controla y compra al privilegio y a la asquerosa abundancia, siempre hambrienta, que se alimenta de armamentismo, de la guerra, de las adicciones y de la miseria y el hambre real que carcome seres humanos. La decadencia y los crímenes de los grandes magnates que controlan al mundo y la sociedad decadente y adicta norteamericana son el síntoma del desmoronamiento del capitalismo neoliberal. En México optamos por construir el humanismo mexicano, en contraposición al individualismo, la competencia y el mercantilismo, donde las personas y sus necesidades son convertidas en mercancías, donde el individuo se hunde en la soledad, se aísla, el otro es un instrumento, se es presa o depredador, todo se compra y se vende. El individuo exitoso, entre comillas, acumula y siempre está vacío y solo. El otro es ajeno, instrumento desechable,
consume, compra y pretende, aspira, pero siempre pierde. Es la masa manipulable hasta que despierta. Y en México, los mexicanos ya despertamos. Nos durmieron con el chupacabras, el fútbol y la Rosa de Guadalupe. Ahora la caja china son las tendencias mainstream de las redes. Disfrutemos los memes, pero no nos enredemos con las tendencias, que las redes no nos enreden. Hagamos de pensar y reflexionar trending topic, salgamos de la matriz capitalista, sigamos edificando al humanismo mexicano. Y les recuerdo que mientras yo estaba hablando, hay un genocidio en Palestina y hay 2 guerras en el mundo con el peligro de que se globalicen. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza, por compartirnos esta reflexión. Nos vamos hasta el municipio del Oro y le cedemos el micrófono al síndico Ubaldo Velázquez. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias, diputada Celina, profesor René Bejarano, muy amable por la invitación y pues con el compromiso de seguir trabajando para el Movimiento Nacional por la Esperanza en el municipio del Oro. Ya estamos trabajando, tenemos 52 comunidades de las cuales estamos colaborando, haciendo trabajo en todos los aspectos. Hemos tratado de dar apoyos a quien más lo necesita. Hemos hecho la función en la sindicatura de realmente pues revisar y supervisar todos los recursos que se ocupan en el municipio y se han hecho pues bastantes trabajos en ese sentido, en el que pues realmente debemos ser ejemplo de que si algo se está haciendo mal pues tenemos que también darlo a conocer. Y yo he sido una de las personas que pues he hecho mucho énfasis en que el dinero realmente se debe utilizar para lo que el propio movimiento, el propio partido pues lo dice, ¿no? Yo siempre he puesto sobre la mesa que pues los 3 principios básicos de no mentir, no robar y no traicionar. Nosotros desde el municipio del Oro lo hemos, pero ahí estando, lo hemos vigilado. A muchos no les ha gustado, a muchos, sobre todo a los que están haciendo daño, pero nosotros tenemos ese compromiso de realmente hacer un trabajo que la ciudadanía pues se dé cuenta que cuando se vota por Morena, no importa si a veces son mismos compañeros y que no estamos de acuerdo y que vamos a hacer ver lo que se está haciendo mal, pues no por una persona vamos a dejar que el movimiento se venga abajo. Así es de que estamos comprometidos, vamos a seguir trabajando con la diputada Celina, tenemos ahí una reunión pendiente próxima en el municipio del Oro y el profesor nos dará ahí, le daremos la bienvenida porque vamos a tener el gran gusto de que nos acompañe. Y pues invitarlos para el 28 de marzo, que va a ser el carnaval del municipio del Oro. Es un carnaval muy bonito, estamos a 2 horas de aquí de la Ciudad de México. Como referencia es de Atlacomulco a 25 kilómetros, rumbo a la carretera Morelia Libre. Y pues si pueden ir con sus familias, es un carnaval muy bonito, es digamos para nosotros la máxima fiesta en el municipio y se la van a pasar muy bien. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, compañero Ubaldo Velázquez. Nos vamos hasta Sinaloa y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Nereida Ayón. Buenas noches, tengan todos ustedes, compañeros. Estoy muy entusiasmada, muy agradecida con el profesor René Bejarano por la atenta y muy amable invitación que nos hizo para incorporarnos a este movimiento, el Movimiento Nacional por la Esperanza, con la presencia de la diputada Celina Trujillo, la presencia de las mujeres que a nosotros nos enaltece. Quiero hoy contarles de un proyecto importante para la ciudad, para el municipio de Mazatlán, Sinaloa.
Pensamos en Sinaloa como un estado con violencia, pero somos más que eso. Somos cultura, somos tradición, somos alegría. Hemos desarrollado un proyecto de trabajo para que se instale una oficina del movimiento en el centro histórico de la ciudad de Mazatlán. Es un punto muy transitado, donde tendremos allí la presencia de una abogada especialista en derechos humanos, con toda la experiencia, una abogada que además está terminando en este momento su maestría en marketing político, en diseño de marcas también particulares. Pero hemos enfocado un proyecto de trabajo para el municipio en el que se trabajarán asesorías jurídicas, se trabajará mucho el tema de la identidad de las personas. Sinaloa tiene algunos municipios serranos, algunos municipios de difícil acceso, algunas comunidades de verdad con muchas necesidades y carencias económicas. La licenciada Desiree Velázquez Sayón será nuestra representante en el municipio de Mazatlán. Ella ha desarrollado un plan de trabajo en el que iremos de lo fundamental, de lo básico para las personas, el acta de nacimiento. Tenemos adultos mayores sin acta de nacimiento. Hoy en día en Sinaloa tenemos personas con difícil acceso al registro civil, tenemos además niños que no tienen todavía el acceso a la educación básica por la situación de violencia en gran parte del estado de Sinaloa. Sin embargo, Mazatlán es un lugar hermoso, un lugar tranquilo, donde gracias a Dios la violencia no ha permeado. Tenemos una gran afluencia turística nacional como internacional. Gran parte de los mazatlecos están dedicados al turismo. La oficina que tendrá el movimiento en el municipio de Mazatlán brindará asesorías jurídicas en materia laboral. Muchos de nuestros ciudadanos en Mazatlán trabajan, la gran mayoría, en el giro turístico. Entonces, queremos brindarles el acompañamiento en materia laboral para que ellos conozcan sus derechos, para que se les respeten, pero principalmente el tema de la identidad de las personas, porque consideramos el acta de nacimiento la llave de acceso a todos los derechos civiles, a los derechos fundamentales de la persona. Entonces, cuando se registra un menor o cuando registramos a un adulto mayor, porque tenemos personas de 60, 70 años de edad sin un acta de nacimiento, que no tienen acceso a nuestros programas, los programas que tenemos en el movimiento. Entonces, queremos que, primero que nada, se trabaje en eso. Tenemos a muchas personas con errores en sus actas de nacimiento, que en realidad es un trámite administrativo que ellos desconocen, no han corregido sus actas porque creen que deben pagar un abogado o llevar un procedimiento judicial para hacerlo, y no es así. La licenciada Desiree Velázquez Sayón será la encargada de brindar la asesoría y el acompañamiento jurídico en estas dos vertientes, principalmente el tema del registro civil, considerando el acta de nacimiento como llave de acceso para los derechos fundamentales, y el tema del acompañamiento en materia laboral para todos nuestros ciudadanos que trabajan en empresas nacionales e incluso internacionales en el municipio de Mazatlán. Estamos verdaderamente agradecidas con el profesor René Bejarano. Quiero confesarles hoy que, bueno, este Movimiento Nacional por la Esperanza hoy une familias. Ubaldo Velázquez y su servidora representamos al Estado de México y también representamos al Estado de Sinaloa. Hemos estado casados por ya 28 años. Tenemos una hija que está muy entusiasmada en sumarse al movimiento. Hemos dispuesto la oficina en el Centro Histórico de Mazatlán, que está a media cuadra de la presidencia municipal y por tanto a media cuadra de la Catedral de Mazatlán, a 2 cuadras del mar, así es que los invitamos. Ella será la persona que nos represente en el municipio de Mazatlán. Ella está muy contenta, es una joven
que tiene mucha experiencia jurídica, trabajó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el ministro Saldívar, es excelencia académica en su licenciatura en Derecho y bueno, tiene la maestría en Marketing. La gran ventaja que tiene Desiree es que habla varios idiomas, inglés, francés, italiano, y hay ahí muchas empresas transnacionales. Entonces, tenemos algunas dificultades con los ciudadanos y las ciudadanas de Mazatlán en el tema laboral. Queremos que se respeten sus derechos laborales. Vamos a trabajar, estamos muy entusiasmados, profesor, diputada. Somos una fusión de Estado de México y Estado de Sinaloa. Estamos muy agradecidos y muy orgullosos de representar al movimiento. La oficina estará instalada en la calle Guillermo Nelson, 1913, en el centro, en el corazón de Mazatlán. Como decimos nosotros, como dice nuestra hija, Mazatlán es el cielo y queremos que sea así, un cielo en el que se respeten los derechos, en el que exista igualdad, en el que exista equidad. A veces hablamos de equidad y pensamos nada más en los derechos de las mujeres. No, equidad en derechos para los hombres, en los derechos de las mujeres, en derechos de los niños, de los jóvenes, en oportunidades, en mejores oportunidades laborales y educativas. La licenciada Desiree Velázquez Ayón forma parte del patronato del Estado de Sinaloa, de asociaciones civiles. Tiene, ahorita que el compañero estaba hablando de redes sociales, sabemos que las redes sociales tienen dos vertientes, ¿no? Pueden ser usadas para cuestiones de memes o para, a veces hasta para lesionar el desarrollo emocional de algunos jóvenes, de algunos adolescentes, y hemos visto casos terribles de bullying y de que a veces los jóvenes no se atreven a hablarlo con los papás o a hablar con algún psicólogo de su escuela, no tienen acceso a eso, se encierran y hemos visto casos muy terribles. Pero también las redes sociales son muy importantes para difundir información que a veces para nosotros es de lo más común, pero créanme, no todos tienen acceso a esto. Queremos difundir los derechos civiles, los derechos humanos, los derechos como carta de igualdad entre hombres y mujeres. El Estado de México y el Estado de Sinaloa, hoy fusionados por el Movimiento Nacional por la Esperanza. Muy agradecida con el profesor René Bejarano. Muchas gracias, compañera Nereida Ayón. Ahora, para temas internacionales, le cedemos el micrófono a nuestra compañera Jenny Moreno. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches, compañeros, compañeras, mesa del Presidium, profesor y compañeros que nos acompañan por medio de las redes sociales. En esta ocasión, pues hay mucho de qué platicar. Como saben, cada semana tratamos de hacer un poquito más concisa la información para que se vayan con todo lo que tienen que saber de lo más importante que ha pasado a nivel internacional. Vamos a comenzar en esta ocasión hablando de pues esta situación que se cumplió el pasado 24 de febrero, donde se cumplen 4 años de la guerra en Ucrania. Ustedes saben, y si no, para eso estamos aquí, esta situación no comenzó realmente en ese entonces. Quiero hablar un poquito del antecedente, que es muy importante para que podamos entender mejor la situación. El problema en estos países comenzó en 2014 y esto a partir de el tema de Crimea. Cuando Ucrania vivió una crisis política interna muy fuerte, las protestas del Euromaidán que culminaron con la salida del presidente de ese entonces, el presidente prorruso Víctor Yanukovych. Esto tras rechazar un acuerdo de asociación con la Unión Europea. Es importantísimo que ubiquemos esto porque a partir de ahí viene todo. Para Moscú, ese giro hacia Occidente no fue solo un cambio político interno, sino una amenaza estratégica directa, yo diría directísima. Estamos hablando de que se
perdía poder dentro de una esfera histórica de influencia para Rusia. En respuesta, por supuesto, Rusia actuó con rapidez. En marzo del 2014 anexan a Crimea, que era territorio ucraniano, con mayoría rusoparlante, asegurando así el control estratégico del Mar Negro. También ese es otro punto importante que tenemos que tener claro. El referéndum organizado bajo presencia militar rusa fue considerado ilegal y bueno, pues esto por gran parte de la comunidad internacional. Este conflicto, que comenzó como algo interno, pasó el tiempo y estalló en un conflicto armado en el este de Ucrania, en el territorio de Donbass. Ahí surgieron movimientos separatistas prorrusos apoyados por Moscú, por supuesto, que enfrentaron al gobierno ucraniano. Así comenzó esta guerra híbrida, compañeros y compañeras, sin declaración formal como tal, pero sí con milicias, con apoyo encubierto y con una línea de frente congelada durante años. El trasfondo es muy claro. Rusia buscaba impedir que Ucrania se integrara plenamente a la órbita occidental, como ya platicamos, y en este caso particular quiere evitar que se una a la OTAN y mantenerla dentro de su esfera de influencia histórica. Así que para el Kremlin, Ucrania no es solamente un vecino, es un espacio clave para su seguridad y para su narrativa. Para Occidente, en cambio, se trata del derecho soberano de un Estado a elegir su rumbo en el discurso, por supuesto, porque como saben hay mucho más. Durante 8 años esta tensión permaneció latente, hasta que justo como empezamos la noticia, el 24 de febrero del 2022, Rusia lanzó una invasión a gran escala, según medios occidentales. Lo que hasta entonces era un conflicto regional se transformó en la guerra más importante en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues como ya les comenté, el objetivo inicial parecía ser algo sencillo: tomar Kiev, reemplazar al gobierno ucraniano y forzar un nuevo equilibrio político global, pero la resistencia ucraniana dio un giro a esta historia, ya que estaba desde un inicio respaldada por la ayuda militar y financiera de Estados Unidos y de algunos países de Europa. Así que, bueno, a partir de aquí Rusia ha resistido sanciones económicas severas. Ucrania ha sobrevivido definitivamente gracias a este apoyo occidental del que les hablo. En 4 años a partir de esta invasión, el conflicto ya no solamente es una disputa territorial, y eso es lo que quiero que entendamos, compañeros y compañeras. Es una guerra sobre la reconfiguración del orden global del siglo XXI. Una que defiende la expansión de un sistema liberal basado en alianzas y otra que rechaza ese modelo y busca frenar la expansión occidental. Así Ucrania se convirtió en punto de choque entre 2 visiones del mundo. Veremos qué sigue pasando en los próximos días y, como saben, los seguiremos informando. Ahora bien, de este tema me ligo completamente a lo último que estuvo en las noticias, de la nueva escalada que pasó entre Estados Unidos, Israel e Irán. Ustedes saben que en las noticias esto es lo que más ha llamado la atención y no es para menos, porque el pasado 28 de febrero Estados Unidos e Israel lanzaron de nuevo un ataque conjunto a objetivos en Irán, denominado Operation Epic Fury, dirigido, por supuesto, a la infraestructura militar y de líderes iraníes en el discurso, porque en la realidad existen reportes de ataques contra instalaciones civiles, a pesar de que Teherán ha declarado estar dispuesto a suspender el desarrollo de las armas nucleares, y esta parte también la tenemos que tener muy clara. En respuesta, Irán lanzó varias olas de misiles balísticos hacia Israel, y bueno, el conflicto se ha expandido por Oriente Medio. A continuación les comparto un mapa donde podemos observar que lo anterior, debido a que el país persa, es decir, la respuesta de Irán, lanzó ataques contra bases militares estadounidenses ubicadas en Bahrein, en Catán, en Kuwait y en Emiratos Árabes Unidos. En el mapa podemos ver que Irán está completamente rodeado de estas bases militares, que es básicamente lo que, si Ucrania entra a la OTAN, pues podría hacer Estados Unidos, ¿no? Volver a poner bases militares y de esa manera estar cerquita de todos, lo cual es muy peligroso para los que estén ahí. El día previo a esta situación,
el presidente Donald Trump afirmó que no estaba contento con las negociaciones y bueno, pues se notó. La respuesta inmediata es posible, pero hay muchas noticias, entre ellas muchas fake news, como en todos estos casos. Hay que ser muy cuidadosos con lo que vamos comentando, compañeros. Los ataques se producen tras largas amenazas de Estados Unidos e Israel de intervenir en la nación, insistiendo en que Irán tiene que cambiar su programa nuclear. Y bueno, Irán por su parte siempre ha defendido este derecho de desarrollar su programa porque lo hace de forma pacífica, está dentro de los estándares permitidos e incluso hago otra vez la mención, ellos habían declarado que estaban dispuestos a detener esa situación y aún así no importó. Irán ha advertido en retiradas ocasiones que está preparado para responder con golpes pesados a cualquier situación que se salga de control por parte de Estados Unidos. Y además subrayó que un cese total del enriquecimiento de uranio es absolutamente inaceptable, dado que no están rompiendo con ninguna regla. Toda esta situación, por supuesto, es producto del desconocimiento de los principios de la diplomacia. Y yo, como licenciada en Relaciones Internacionales, no puedo estar más de acuerdo con esta situación. Esto coloca a la región y al mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad. En este sentido, compañeros, compañeras, lanzamos un llamado urgente dirigido a la comunidad internacional y a los estados involucrados para retomar la vía de la negociación y evitar una mayor extensión de conflicto. Líderes mundiales, por supuesto, condenaron el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán e incluso varios países europeos, principalmente el presidente de Francia, llamó al Consejo de Seguridad de la ONU pidiendo una junta de emergencia, la cual sí se tuvo y han estado platicando al respecto. Al mismo tiempo, compañeros, expresamos una profunda consternación por las imágenes y el reporte de ataques contra instalaciones civiles, donde, como les comenté en un principio, dentro del territorio iraní, pues se ha dado por resultado la muerte de muchas personas civiles inocentes, incluidas pues estudiantes de una escuela, ¿no? Estudiantes, niñas, y como bien dijo mi compañero Salvador, pues no solamente es esto, también sigue la guerra en Palestina y el mundo cada vez está más patas para arriba. Así que de parte del Movimiento Nacional por la Esperanza, reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la paz, la solución política de las controversias, el respeto a la soberanía y por supuesto al derecho internacional. Donald Trump vuelve a poner en riesgo a nuestro mundo. Esta madrugada vuelve a dar comentarios, días pasados igual. En fin, tenemos que estar muy atentos pues con los movimientos de este personaje y sobre todo, compañeros, esperamos que las noticias que vengan en los próximos días, en las próximas horas, sean mucho mejores de las que hemos recibido hasta el momento. Deseamos que el orden mundial se restablezca lo más pronto posible y como lo dijo Havelock Ellis, no hay nada, compañeros, y hago énfasis en eso, que la guerra haya conseguido que no hubiésemos conseguido sin ella. Muchas gracias y que tengan bonita noche. Muchas gracias, compañera Jenny Moreno, por esta información. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Como siempre, un gusto compartir esta asamblea semanal de nuestro movimiento. Hoy quisiera iniciar mi intervención pidiéndoles su apoyo para hacer un homenaje a nuestro compañero Rafael Fernández, que murió la semana pasada, con un minuto de aplausos.
Bueno, el compañero Rafa Fernández, dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza en Nezahualcóyotl, pero también promotor del motociclismo y del rock en este municipio, creador de una rodada que se hacía todos los días 2 de noviembre con antorchas hacia el Mictlán, y pues realmente pues nos da mucha tristeza su partida, siendo que pues es algo natural, pero que me parecía importante decirles a los compañeros que siempre va a haber un reconocimiento para todos quienes trabajen por nuestro movimiento. Y con eso, compañeros, les agradezco el apoyo, y hoy pues quiero comentarles que los mexiquenses, a los mexiquenses nos convoca una fecha que no es solamente una fecha conmemorativa, sino de profunda identitaria. El 2 de marzo de 1824 fue erigido el Estado de México como parte de la nación del México Federal. No hablamos solo de una división administrativa, hablamos del surgimiento de una entidad que a lo largo de más de 2 décadas, de 2 siglos, ha sido columna vertebral de la historia nacional, corazón democrático del país y escenario permanente de lucha social, de transformación política y de esperanza colectiva. Hablar del Estado de México es hablar de sus raíces profundas, es reconocer que en nuestro territorio florece una de las civilizaciones más extraordinarias del mundo antiguo, que es Teotihuacán. Sus pirámides del Sol y la Luna no son únicamente monumentos de piedra, son testimonios de organización social, conocimiento astronómico, visión urbana y espiritualidad. Son símbolos de que esta tierra, desde tiempos ancestrales, ha sido capaz de construir grandeza. Somos los mexiquenses herederos de pueblos originarios que viven en nuestras lenguas, en nuestras fiestas, en nuestras formas de entender la comunidad, los otomíes, mazahuas, matlacincas, nahuas y tlahuicas. Ellos nos enseñaron que la tierra no se posee, se cuida, que el poder no se impone, se comparte, que el bienestar no es individual, sino colectivo. Esta cosmovisión sigue latiendo en nuestras comunidades rurales, en nuestros mercados y en nuestras asambleas. En esta tierra también nació uno de los grandes pensadores de México prehispánico, Nezahualcóyotl, gobernante de Texcoco, poeta, filósofo y símbolo de sabiduría. Él comprendió que el ejercicio del poder debía estar guiado por la justicia, el reconocimiento y la sensibilidad humana. Su legado nos recuerda que gobernar no es dominar, sino servir con ética y visión de futuro. Siglos después, en Nepantla, vio la luz una mujer que desafió las estructuras del tiempo. Sor Juana Inés de la Cruz, intelectual universal, defensora de derechos de las mujeres al conocimiento, figura imprescindible de la lectura y la lengua española. Sor Juana representa la inteligencia que no se rinde, la voz femenina que exige igualdad, la convicción de que la educación es un acto de libertad. Su ejemplo nos compromete a seguir abriendo puertas para que ninguna niña ni ninguna joven mexiquense vea limitado su derecho a aprender y a participar. Nuestro estado no solo es historia, es también geografía viva. El imponente Nevado de Toluca, hoy área de protección de flora y fauna, nos recuerda que la fuerza de nuestra naturaleza y la responsabilidad que tenemos de preservarla. Las grutas de la Estrella en Tonatico, los bosques de Villa del Carbón, las montañas y los valles que recorren nuestra entidad son patrimonio natural que debemos proteger para las futuras generaciones. También nos dirige la riqueza cultural de nuestros pueblos mágicos, Valle de Bravo, Malinalco, El Oro, Metepec, Ixtapan de la Sal, Aculco, entre otros como Tepozotlán. Cada uno de estos espacios es economía local, identidad turística, responsabilidad y orgullo comunitario. Pero el Estado de México
no se define únicamente por su pasado ni por su belleza, se define sobre todo por su gente. Somos más de 17 millones de mujeres y hombres que todos los días madrugan, trabajan, estudian, emprenden, cuidan, resisten y sueñan. Somos obreros, campesinos, maestras, comerciantes, profesionistas, juventudes que buscan oportunidades y adultas mayores y adultos mayores que sostienen la memoria colectiva. También somos una identidad que ha enfrentado grandes desafíos: desigualdad territorial, crecimiento urbano desordenado, rezagos históricos en servicios públicos, retos en materia de desigualdad y movilidad. Las zonas metropolitanas, la más grande del país, nos exige coordinar visión y responsabilidad. No podemos negar los problemas, debemos enfrentarlos con honestidad y decisión. Este aniversario no debe ser solamente celebrado debe ser reflexión. ¿Qué Estado de México queremos construir para los próximos 100 años? ¿Uno donde las brechas sociales se profundicen o uno donde la justicia social sea el eje de todas las políticas públicas? Como diputada tengo claro que nuestra tarea es legislar con perspectiva social, es territorio, impulsar el desarrollo urbano ordenado, fortalecer la gobernanza metropolitana, garantizar los derechos, promover la igualdad sustantiva para las mujeres, abrir espacios reales para las juventudes y proteger a nuestro medio ambiente. No se trata de discursos aislados, sino de construir políticas públicas con visión a corto, a mediano y a largo plazo. La grandeza de Teotihuacán nos enseña que somos capaces de edificar proyectos trascendentales. La sabiduría de Nezahualcóyotl nos recuerda que el poder debe tener rostro humano. La valentía intelectual de Sor Juana Inés de la Cruz nos inspira a defender la educación, la igualdad, la firmeza, y el Nevado de Toluca nos habla de resiliencia. Y nuestros pueblos originarios nos enseñan que solo en comunidad se construye el buen vivir. Hoy celebramos 2 siglos de historia, pero también celebramos la posibilidad de seguir escribiéndola. Somos herederos de un pasado glorioso, pero sobre todo somos responsables de un futuro que exige justicia, equidad y dignidad. Que este aniversario remueva nuestro compromiso con el pueblo mexiquense, que fortalezca nuestra identidad, que nos recuerde la transformación verdadera y desde abajo, desde la comunidad, desde la organización social, continuar. Compañeras y compañeros, el sábado recibimos en el Estado de México la visita de nuestro presidente del Movimiento Nacional por la Esperanza, el profesor René Bejarano. Su presencia en este territorio, estuvimos en Toluca, Otzolotepec y San Antonio la Isla. No fue solo un acto político, fue un mensaje claro de organización, de unidad y compromiso con el pueblo. Nos recordó que el trabajo de base es la fuerza real de cualquier transformación. Su mensaje nos preparó para actuar con claridad a corto, mediano y largo plazo, fortalecer la organización comunitaria, consolidar liderazgos territoriales y mantener siempre el contacto directo con la gente. Nos convocó a no perder el rumbo, a sostener nuestros principios y a caminar con disciplina para que todos trabajemos con convicción. La visión del profesor René Bejarano es un faro de esperanza para miles de personas que creemos en un proyecto social con justicia y participación popular. Su visita, profesor, nos fortalece, nos ordena y nos impulsa a redoblar esfuerzos en cada colonia, en cada municipio y en cada comunidad. Seguimos firmes, organizándonos y trabajando desde el territorio para que la transformación se construya todos los días con cercanía y compromiso. Compañeras y compañeros, agradezco la visita del profesor y como siempre, pues
seguimos construyendo esperanza. ¡Que viva el Estado de México! ¡Que vivan sus pueblos originarios! ¡Que viva nuestra herencia, historia y cultura! Y que viva el futuro con justicia, dignidad que estamos llamados a construir. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muy bien. Muchas gracias, compañera Celina Trujillo. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Les agradezco a todas y a todos ustedes la presencia en esta asamblea semanal del Movimiento por la Esperanza, correspondiente al lunes 2 de marzo del año 2026. Agradezco en especial la presencia de los líderes juveniles, de David y Denzel, del joven oaxaqueño Juan Montalvo, de nuestra diputada también muy joven, Celina Trujillo Arismendi, de Jenny, nuestra bella genio, del compañero Rubén, de Pátzcuaro, Michoacán, del compañero Sachava Zaragoza, del compañero del Oro, se me olvidó ahorita, Ubaldo, de su esposa Desiré, Nereida, tu hija es Desiré, y de Miguel, así como de todas y todos ustedes por su asistencia, su participación. Tenemos muchos temas que comentar el día de hoy. En primer lugar, durante la semana, el gobierno federal anunció el nuevo bachillerato nacional titulado Margarita Maza, que contempla la construcción de 100 planteles y la creación de 30,000 nuevos espacios en educación media superior. Este es un dato muy importante porque va dirigido sobre todo a los jóvenes. También, como seguramente lo tienen anotado, hoy finalmente se presentó el proyecto de reforma político-electoral orientada a fortalecer la democracia, reducir costos y aumentar la transparencia. Los temas que se proponen son el derivado del cambio en la integración del Congreso, que implica mantener 500 legisladores federales, diputados, reducir a 96 integrantes el Senado, eliminando los de representación proporcional y dejando solo los de mayoría y de primera minoría, la reducción en 25% del costo de las elecciones, la fiscalización más que estricta, el voto en el extranjero, la reducción de tiempos en radio y televisión, la regulación del uso de la inteligencia artificial, la prohibición de bots u otros mecanismos artificiales en tiempo real, un mecanismo de cómputos distritales inmediatos, lo que haría innecesaria la existencia del PREP, porque ya el mismo día de la elección se conocerían los resultados, como sucede en muchos países, lo cual está asociado también a la urna electrónica, mecanismos de democracia participativa como el referéndum, el plebiscito, la consulta popular y la revocación del mandato, los límites al nepotismo y la prohibición de reelección inmediata. Quedaron fuera algunos temas que también son importantes, como la eliminación del fuero constitucional y otros. Sin embargo, todavía no hay una certeza de que esta reforma pueda avanzar por la resistencia no solo de la oposición, sino de dos partidos aliados, el PT y el Verde. Si se mantienen las posiciones como hasta ahora se han hecho públicas, es probable que esta reforma no transite o que solo transite una parte. Eso ya se tendrá que revisar en el marco del proceso legislativo. Estaremos atentos a ese procedimiento. Sin embargo, no estaría mal ir pensando en como en el caso de la reforma constitucional, en un plan B.
porque se está haciendo evidente que sí hace falta una reforma del sistema de partidos políticos en México y del sistema electoral, pero hay una partidocracia muy arraigada en México que está impidiendo que esto avance claramente. Por ejemplo, en el caso del fuero, el fuero se desvirtuó totalmente, ahora se mantiene para evitar que algunos legisladores puedan ser sometidos a proceso y ser en una eventual sentencia privados de su libertad o sancionados. Y el fuero se desvirtuó para poder cometer delitos de manera impune y también otros temas como son el excesivo gasto electoral en México y, para decirlo claramente, el negocio de los partidos políticos que se convirtió para una élite política en varios partidos, un modus vivendi en donde se reproducen a veces dinastías, no solo grupos políticos, sino dinastías en la conducción de los partidos, en el usufructo de las prerrogativas y en la postulación, la mayoría de ellas, de candidaturas de representación proporcional. México necesita evolucionar hacia un nuevo sistema de partidos. El que ahora se tiene es una herencia híbrida del viejo sistema de partido de Estado, que fue evolucionando con diversos remiendos a lo largo de las décadas en que el PRI fue dominante, como fue el caso de los diputados de partido. Luego, con la reforma electoral del 78, se crearon los registros condicionado y definitivo de los partidos, con un mínimo de votación y requisitos para hacerlo, y los sistemas de representación proporcional. Algunos de los partidos que hoy se oponen a la eliminación de los plurinominales o su disminución, antes lo propusieron, como fue el caso del PRI, que en algún momento llegó a proponer que la Cámara de Diputados solo tuviera 400 legisladores, 300 de mayoría relativa y 100 de representación proporcional. Ahora que el PRI está en su etapa terminal, pues se resiste a que eso prospere, pero evidentemente tiene que ver con la intención de mantener a un sistema de partidos que ya requiere una modernización. Quizás el mecanismo, si es que no prospera la mayoría calificada en las ambas cámaras para aprobar la reforma, sea crear una nueva constitución, como hemos venido planteando, y que en el capítulo correspondiente se puedan establecer mecanismos distintos para garantizar un saneamiento del sistema político mexicano. En otros países hay sistemas de representación proporcional exacta, en donde los partidos postulan y es la ciudadanía la que determina. También hay sistemas de mecanismos de supervisión, de vigilancia, para garantizar que el financiamiento de los mismos no sea tan oneroso y vigilar el financiamiento externo sospechoso. Hay mecanismos que pueden permitir o regular la renovación de las élites para garantizar que los ciclos políticos se vayan modernizando, etcétera. Incluso en el extremo se puede ir avanzando hacia una república parlamentaria, como en otros países, donde es el poder legislativo el que puede influir determinantemente en la integración del poder ejecutivo. Hay muchas maneras de reformar el sistema de partidos, pero la oposición a que ahora se avance tiene que ver con una defensa de privilegios e intereses creados de partidos que se acomodaron al proyecto de la Cuarta Transformación. El PT se fundó hace muchos años durante el sexenio de Carlos Salinas, fue un acuerdo político para darle registro a ese partido y con el paso del tiempo se ha venido manteniendo básicamente en alianzas electorales. Cuando ha competido solo, incluso prácticamente estuvo a un tris de perder su registro.
de hecho lo perdió, aunque con un acuerdo político con Peña Nieto lo recuperó por una repetición de una elección en un distrito federal en Aguascalientes, en donde el PRI ya no presentó candidato y llamó a votar por el PT, y con esa votación alcanzó el 3% para seguir existiendo. Es cierto que forma parte de la Cuarta Transformación, pero también es cierto que esos partidos se han sobrerepresentado y que el Verde pues tiene hoy una representación que nunca antes había tenido gracias a las alianzas que se han hecho con Morena. El Partido Verde pues fue una creación también del sistema como un mecanismo para detener la fuga de los militantes del PRI. El Partido Verde fue durante muchos años una sucursal del PRI. Se decía que era un partido sandía porque era verde por fuera pero rojo por dentro, y que en realidad era un mecanismo de reciclar a los priistas para que el PRI no se desgastara. Después se acomodó en la época del Fox con el PAN. Todavía en la elección presidencial del 18, el Partido Verde apoyó a José Antonio Meade, es decir, no apoyó a López Obrador, y transitó durante los años de la Cuarta Transformación a una alianza con la 4T, lo que le ha redituado pues una representación muy grande en ambas cámaras, la posibilidad de tener una gubernatura propia y una presunta gubernatura aliada como es la de Quintana Roo, y su resistencia a modificar el sistema electoral pues tiene que ver con esta defensa de ciertos privilegios y también con usos y abusos, como es el caso del nepotismo o el caso de la representación proporcional. No se trata de romper la alianza electoral con estos partidos, pero también la votación que Morena hace llegar a esos partidos, pues no debe servir para que esos partidos chantajeen a la presidencia y se opongan a un mecanismo de modernización político-electoral. Ya se verá cómo evoluciona. Tarde o temprano el sistema de partidos se va a ir modificando y tendremos un mecanismo más transparente, en donde además los órganos electorales pues no sean tan costosos y que no haya duplicidades, porque existen el órgano electoral federal y 32 órganos locales, muchas veces cumplen la misma función, pero representan un costo muy grande, o son fuente de negocios para contratistas, como los que hacen el programa de resultados preliminares, que cobran mucho por ese programa, que no siempre es exacto y que se puede eliminar si el mismo día de la elección se anuncian los resultados, y que evite que se gaste tanto. No es una propuesta que esté desmesurada. La presidenta ha buscado la manera de explicar de qué se trata, pero pues hay una resistencia fuerte. Si esa resistencia se expresa en votos en los órganos legislativos, pues no habrá una reforma como la que se desea, pero eso no quiere decir que se siga insistiendo en que la pertinencia de la misma. Como dijeron algunas personas que tienen deficiencias visuales, ya veremos y estaremos atentos a la evaluación. En otro tema, a raíz del operativo que ocasionó la muerte de un líder delincuencial, alias El Mencho, se dieron a conocer diversas informaciones de una presunta implicación de diversas autoridades, de diversas entidades del país, que estaban en una nómina en favor de este grupo delictivo. Se anunció que se van a hacer investigaciones para garantizar que esto se esclarezca, y también pues se está trabajando para garantizar la seguridad en el país, sobre todo en la víspera del Mundial. Se hizo un homenaje a las Fuerzas Armadas en el partido de fútbol de México contra Islandia, y la presidenta agradeció a la FIFA el apoyo para la realización del Mundial
en México. Ya veremos cómo evoluciona la presencia de la selección de Irán en el Mundial, si es que acaso se presenta, porque tiene 2 juegos pendientes como parte del Mundial en 2 estados de la Unión Americana, creo que Seattle y no me acuerdo qué otro. Y pues obviamente es un tema muy delicado por la situación de guerra que existe actualmente. Como sabemos, ya lo comentó Jenny, pues hay un nuevo conflicto militar, una nueva guerra que va a seguir generando mucha tensión política y económica, entre otras razones por la inminente alza en el precio del petróleo, del barril del petróleo, que a su vez tiene efectos colaterales. Nuestra presidenta hizo énfasis en la necesidad de fortalecer el multilateralismo y de garantizar un funcionamiento más eficiente de la ONU, que pues desgraciadamente ha dejado de ser un instrumento eficaz para contener iniciativas bélicas. Como ya se anunció, estuvimos el pasado fin de semana en el Estado de México, fue una gira muy exitosa. Agradezco a los equipos de abogados que estuvieron presentes, así como a los líderes del MNE mexiquenses de la región de Toluca, los jóvenes que nos acompañaron allí en Toluca, Otzolotepec y San Antonio La Isla, y pues estaremos pendientes para hacer otras visitas. Vamos a estar el próximo sábado en Tlalpan a las 1 de la tarde en las canchas del Arcotecho en la colonia Lomas de Padierna, en la esquina que forman las calles Izamal y Acancech. Y el viernes 13, que es de buena suerte, vamos a estar en Iztacalco, en el Salón Villajardín, y el sábado 14 nos corresponde estar en Milpa Alta, y el sábado 21 en la Alcaldía Cuauhtémoc. En el informe de nuestra diputada Ileana Sánchez, son las próximas actividades que tenemos planificadas. Como saben, se acerca el 8 de marzo y la reflexión que quiero hacer hoy está vinculada a el análisis del feminismo contemporáneo en México entre la genealogía histórica y la insurgencia social. El feminismo contemporáneo en nuestro país no puede entenderse como una moda coyuntural ni como una mera importación teórica. Es el resultado de una larga sedimentación histórica que data desde hace mucho tiempo, como nos recordó Celina con los aportes de Sor Juana, o de las luchas sufragistas de inicios del siglo XX, o la participación de las mujeres en la Revolución de Independencia o en la Revolución Mexicana, hasta las actuales movilizaciones masivas contra la violencia feminicida. En las últimas décadas y con especial intensidad, a partir de 2015, el movimiento ha adquirido una visibilidad, radicalidad y transversalidad inédita. Es un tema que requiere ser apropiado por la Cuarta Transformación, como sucede con muchos aportes ideológicos. La lucha que se presenta para hacer vigente un nuevo paradigma lleva ciertos ciclos, cierto tiempo, y quiero decir que el machismo mexicano sigue estando presente en muchos ámbitos de la cultura y de la política, incluido la Cuarta Transformación. No podemos pensar que porque se diga o haya avances o que estamos en tiempos de mujeres, ya nos podemos dar por satisfechos y que ya el asunto está resuelto. Es un problema cultural, ideológico, histórico, que tiene que ver con muchos mecanismos de dominación y que pues requerirá una concientización mayor. Por eso hay que hablar de eso,
regularmente y practicarlo cotidianamente, porque el feminismo mexicano tiene también que ser estudiado, tiene que ser apropiado, tiene que ser evaluado, tiene que ser analizado y que se haga parte de la forma de ser y de actuar de hombres y de mujeres, porque el machismo es una ideología que apresa tanto a hombres como a mujeres, no es un asunto privativo. Hay que recordar que, por ejemplo, la lucha contra el esclavismo en los Estados Unidos tuvo que tener batallas culturales muy importantes. Por ejemplo, se hizo una obra muy leída en su tiempo que se llamó La cabaña del tío Tom, de Harriet Beecher Stowe, en donde se hablaba de las prácticas esclavistas, y fue todo un movimiento que tardó décadas, si no podemos decir que siglos, para que al final el esclavismo terminara siendo derrotado. En el caso de México, el México contemporáneo, este feminismo es heredero de reflexiones de autoras como Simone de Beauvoir, cuya obra El segundo sexo, se recordará, publicado en 1949, influyó en las académicas mexicanas desde mediados del siglo XX y de pensadoras nacionales, por ejemplo, como Marcela Lagarde, quien conceptualizó el término que ahora se utiliza mucho, pero que no existía antes, que se llama feminicidio, como categoría política y jurídica clave. Todavía hoy se da esa batalla. Hoy, en estos días, se está dando una batalla porque un influencer asesinó a una mujer joven y la juez catalogó el crimen como homicidio, ni siquiera calificado, sino como homicidio simple, y no consideró las agravantes que se consideran en el derecho penal, que tiene que ver con el odio, etcétera, todo lo que considera un delito de ese tipo como feminicidio. Es decir, todavía estamos dando esa batalla. Durante los años 70 y 80, el feminismo mexicano se articuló en colectivos universitarios, en organizaciones civiles y espacios de investigación académica. De alguna manera fue marginal. Sin embargo, la etapa contemporánea, que algunos identifican como una cuarta ola, ahora se caracteriza por el uso intensivo de redes sociales, la movilización callejera masiva, la interpelación directa al Estado, la articulación con agencias de diversidad sexual y derechos humanos, y la denuncia estructural del patriarcado como sistema político y cultural. Hay entonces un parteaguas, que considera la violencia feminicida y la movilización masiva. Hablar del patriarcado es también un tema muy importante, porque son debates que no siempre se asumen en la izquierda. Incluso algunos de los líderes más importantes de la Cuarta Transformación eluden o evaden el tema. El sistema patriarcal es un sistema de dominación, es un sistema ideológico de control y que prohija desigualdades, abusos y todo tipo de violencias. Uno de los detonantes centrales del feminicidio actual ha sido la crisis de violencia contra las mujeres. México registra cifras alarmantes de feminicidios y desapariciones de mujeres. Casos como el de Ingrid Escamilla o de Bani Escobar se convirtieron en símbolos de una indignación colectiva. Las marchas del 8 de marzo y el paro nacional de mujeres del 9 de marzo del 2020 marcaron un hito. Millones de mujeres dejaron de asistir a escuelas y trabajos para visibilizar su papel estructural en la economía y en la vida social. El mensaje fue claro: sin mujeres, el país se detiene. El feminismo contemporáneo mexicano mantiene una relación ambivalente con el poder político. Por un lado, ha logrado avances legislativos significativos,
como la tipificación del feminicidio, leyes contra la violencia digital, conocidas como la Ley Olimpia, despenalización del aborto en varias entidades federativas, iniciada en la Ciudad de México en 2007 y ampliada tras resoluciones de la Suprema Corte en 2021, paridad constitucional en cargos públicos, paridad en todo. Pero por otro lado persisten tensiones con gobiernos que aún proclamándose progresistas han sido criticados por recortes presupuestales a refugios, insuficiencia en políticas de prevención o discursos que minimizan la protesta feminista. El feminismo contemporáneo en México no es homogéneo. Hay un feminismo institucional, otro radical, otro comunitario o indígena. Hay un feminismo afrodescendiente, uno liberal, interseccional o decolonial. Las tensiones internas, por ejemplo, en torno a la inclusión de mujeres trans o el papel del trabajo sexual, muestran que el movimiento está vivo, en debate constante y lejos de constituir un bloque monolítico. Particular relevancia tiene el feminismo comunitario impulsado por mujeres indígenas que denuncian no solo el patriarcado, sino también el colonialismo, el extractivismo y el racismo estructural. Otra vertiente del feminismo contemporáneo que ha transformado el espacio público ha sido mediante las intervenciones artísticas, los performances colectivos, los antimonumentos o antimonumentas, la apropiación simbólica del color morado y verde, la reformulación del lenguaje inclusivo. La consigna "El violador eres tú" es una reinterpretación mexicana del performance chileno y se convirtió en un himno global contra la violencia sexual. Uno de los rasgos más notables es el liderazgo juvenil. Estudiantes de secundaria y universidad han organizado paros, tendederos de denuncia y protocolos contra el acoso en instituciones educativas. El feminismo ya no es solo un discurso académico, sino una experiencia generacional. Las jóvenes feministas han incorporado herramientas digitales para denunciar, organizar y viralizar casos de violencia. Esto ha democratizado la voz, pero también ha generado nuevos debates sobre el debido proceso y el linchamiento mediático. El feminismo contemporáneo en México enfrenta varios desafíos que consisten en convertir la movilización simbólica en políticas públicas específicas, en reducir la impunidad en delitos contra mujeres, en integrar la perspectiva de género en sistemas de justicia y seguridad, en mantener la unidad estratégica en medio de pluralidad interna, dialogar con sectores sociales que perciben el feminismo como confrontativo. Sin embargo, su fuerza radica en haber modificado de manera irreversible el debate público. Hoy, ningún proyecto político puede ignorar la agenda de género sin pagar costos sociales. El feminismo contemporáneo en México no es ni debe ser solamente un movimiento de mujeres. Es una crítica estructural a la forma en que se distribuye el poder, el cuerpo, el trabajo y la palabra. Ha desplazado el eje de la discusión pública desde la tolerancia formal hacia la exigencia de justicia sustantiva. Más que una etapa, constituye un proceso en marcha, un reordenamiento cultural profundo, que como todo movimiento histórico combina avances, contradicciones y tensiones, pero que ya ha logrado alterar la conciencia colectiva del país. Hablar del feminismo no debe ser un tema solamente derivado de la celebración del 8 de marzo. Debe ser una práctica cotidiana. Todos los días, tanto en la vida pública como en la vida privada, se debe estar ejerciendo. Y la cuarta transformación tiene que transformar también las conciencias y las formas de vida de las personas. La cuarta transformación tiene que ser feminista por convicción. Y no un feminismo como se tituló desafortunadamente un gran libro de Beatriz Gutiérrez Müller, que no creo que haya sido el título más adecuado, que se llama Feminismo Silencioso. Al revés, debe ser un feminismo estridente, que no recupere el conocido poema de Pablo Neruda, que decía: me gusta cuando callas porque estás como ausente, sino que diga: me gusta cuando no callas
es decir, cuando reivindicas tus derechos y tu forma de vida. Vamos a luchar por una cuarta transformación feminista y que no sea solo una consigna de que es el tiempo de mujeres, es el tiempo de una sociedad mejor en donde las mujeres tengan el lugar que les corresponde, siempre no atrás o a un lado, sino dirigiendo, porque ya sabemos que cuando las mujeres tienen la posibilidad de dirigir, con frecuencia lo hacen igual o mejor que muchos hombres, ¿o no es cierto? ¡Que vivan las mujeres! Muchas gracias. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie.